Mi nombre es Samantha Cole, tengo 35 años y nunca imaginé que mi propia familia me tendería una emboscada así. Hace un año mis padres simplemente me entregaron una factura de 20.000 reales para pagar el vestido de recepción y la luna de miel de mi hermana, como si fuera la cosa más natural del mundo. Me quedé helada, pensando que era una broma de mal gusto. «¿Estás bromeando, verdad?», pregunté, pero sus caras eran de piedra. «De ninguna manera», respondí, mi voz aguda como una espada. Ni siquiera parpadearon, actuando como si les debiera este dinero. Me quedé atónito. ¿Cómo podían esperar que yo pagara su gran día? Unos días después pasé por casa de mis padres para dejar adornos navideños y por casualidad, escuché a mi padre hablando por teléfono. «No te preocupes», susurró, «ella pagará inmediatamente después de la cena de Navidad». Mi corazón se congeló. No fue una petición, fue un plan calculado para presionarme durante la cena familiar, pensando que cedería ante el ambiente festivo. Para ellos, yo ya no era una hija, sino un cajero automático con la obligación de satisfacer los caprichos de la familia. La ira hervía dentro de mí, pero permanecí en silencio mientras mi mente trabajaba horas extras. Pensaban que me tenían acorralado, pero ya estaba ideando un plan que los dejaría boquiabiertos. Para Nochebuena tendría preparada una sorpresa que pondría el juego patas arriba. Lo que pasó en esa cena cambió todo. Querrás saber cómo se desarrolló esta historia. Pero primero dime, ¿qué hora es donde estás? ¿Y en qué ciudad? Quiero ver a dónde va esta historia. Todo empezó 2 meses antes de Navidad. Tengo 35 años, vivo en Springfield, Missouri y he construido una vida estable con mucho esfuerzo. Tengo mi departamento acogedor, autopagado y 0 deudas. Trabajo como especialista en marketing y siempre me he enorgullecido de ser independiente. Pero para mi familia, mi estabilidad es solo una invitación a explorarme a mí mismo. Una noche sonó el teléfono. Era mi hermana mayor, Celeste, con ese tono de quien ya lo da todo resuelto. «Vas a pagar mi boda», dijo, como si fuera un favor. 20.000 reales para el vestido de recepción y la luna de miel. Después de todo, no tienes marido ni hijos, así que ¿por qué estás ahorrando ese dinero? Sus palabras dolieron como una bofetada. Realmente pensó que mi vida existía solo para hacer realidad sus sueños. De ninguna manera, respondí con firmeza. Ese no es mi problema. Ella se rió como si la hubiera ofendido, y me colgó. Me quedé allí, temblando de rabia, sintiéndome como un objeto que podían usar y descartar. Una semana después, fui a casa de mis padres para ayudar con los preparativos navideños. Mientras llevaba una caja de adornos al ático, escuché la voz de Celeste en el altavoz de la sala de estar. Ella habló con mi padre. «Le haremos pagar la cena de Navidad», dijo con calma, como si se tratara de un plan infalible. «Ella no tendrá el coraje de negarse delante de todos». Me temblaron las manos cuando coloqué la caja en el suelo. No fue una petición, fue una trampa. Siempre ayudé aquí y allá, pagando las reparaciones del auto de mi madre o las facturas médicas de mi padre. Pero esto fue diferente. Fue una maniobra fríamente calculada para hacerme sentir culpable y abrir mi billetera por algo que ni siquiera era mi responsabilidad. Salí a escondidas con la cabeza acelerada. La demanda de Celeste no fue un caso aislado, fue un patrón. Desde pequeña siempre tuvo de todo: ropa nueva, dinero extra para gastos de bolsillo, mientras yo trabajaba en los veranos para comprar mis propias cosas. Mis padres nunca se dieron cuenta, o no querían darse cuenta, y siempre la elogiaban, mientras que yo era solo la hija que podía hacerlo. Ahora se estaban uniendo para meterme en una boda a la que ni siquiera quería asistir. Cuanto más pensaba, más crecía su ira. No tenía ningún cajero automático a su disposición. Trabajé demasiado por mi vida para dejar que la trataran como un plan B. Esa noche me senté a la mesa de la cocina mirando mis extractos bancarios. Cada centavo era mío, ganado a través de noches de insomnio y una planificación cuidadosa. Celeste tenía un trabajo independiente que nunca parecía generar ganancias y un prometido con un salario decente. ¿Por qué tu matrimonio fue mi problema? El recuerdo de su voz, lleno de certeza de que cedería, encendió un fuego en mí. No iba a dejar que me pisaran. Empecé a pensar en cómo proteger mi dinero, mi paz y mi futuro. Pensaron que me presionarían en Navidad, pero estaba harto de este juego.
Necesitaba un plan, no solo para decir que no, sino para dejar claro que ya no sería su salvación. A mediados de diciembre estaba listo para cambiar el juego. Había pasado años dejando que mi familia me tratara como a un banco privado, y su plan de arrinconarme en la cena de Navidad fue la gota que colmó el vaso. No iba a financiar la boda de Celeste y estaba cansado de que me manipularan. Era hora de recuperar el control. Primero corté los lazos financieros. Años atrás había abierto una cuenta conjunta con Celeste para ayudarla en caso de apuro, pagando el alquiler y las reparaciones de su coche. Un error que lamento amargamente. Ella nunca me pagó, siempre prometía, el próximo mes mientras lo gastaba en bolsos de diseñador y cenas caras. Llamé al banco y cerraron la cuenta. ¿Está seguro?, preguntó el asistente vacilante. Por supuesto, respondí sintiendo que me quitaban un peso de encima. También cancelé los pagos automáticos de su factura telefónica. Sentí como si estuviera cortando una cadena que me había arrastrado durante años. Mi dinero era mío otra vez y ella no iba a tocar ni un centavo más. Luego me senté a escribir una carta. Quería que fuera claro, directo y sin lugar a malentendidos. Escribí cada palabra con un propósito: no iba a pagar la boda. Ni para la recepción, ni para el vestido, ni para la luna de miel. Le expliqué lo injusta que era esa solicitud, cómo había trabajado duro para mis ahorros y cómo merecía vivir mi vida sin ser su plan de emergencia. Lo imprimí, lo doblé, lo metí en el sobre y lo guardé en mi bolso. Mi plan era entregarlo en la cena de Navidad, el día 25, en casa de mis padres. Pensaron que me presionarían delante de todos, pero les iba a dar la vuelta. A medida que se acercaba la Navidad, ensayé lo que diría. No estaba nervioso, solo decidido. Había pasado años tragándose su frustración y asintiendo para mantener la paz. Pero la paz a costa de mi dignidad no valía nada. Me imaginé la sonrisa arrogante de Celeste, el tono confiado de mi padre cuando dijo que pagaría, el silencio cómplice de mi madre. Esperaban que me derrumbara bajo el brillo de las luces navideñas, rodeado de familia y el tintineo de vasos. No iba a permitir que eso sucediera. Mantuve mi plan en secreto sin dar ninguna pista. Todas las noches releía la carta, ajustando una palabra aquí, otra allá, procurando que cada frase tuviera impacto, pero sin perder la calma. Quería que sintieran el peso de mi decisión, sin lugar a distorsionar mis palabras. Llegó el 25 de diciembre, frío y cristalino. Conduje hasta casa de mis padres, con el sobre ardiendo en mi bolso. El comedor estaba lleno de familiares y la mesa llena de pavó, puré de patatas y salsa de arándanos. Todos reían, se pasaban los platos, fingiendo ser una familia unida y feliz. Celeste estaba al otro lado de la mesa, su anillo de compromiso brillaba bajo las luces, charlando sobre los planes de boda como si ya estuvieran pagados. Mi padre cortó el pavó con precisión de cirujano, mientras hacía chistes vacíos sobre las fiestas. Navidad, la época de dar regalos y recibir culpas, se rió como si fuera el hombre más divertido de la mesa. Mi madre estaba ajustando los cubiertos por tercera vez, con los dedos temblorosos y sus ojos cuidadosamente apartados de los míos. Siempre fue así, ocuparon el espacio con ruido, con gestos, con cualquier cosa que no fuera el silencio que revelara la verdad. Esperé hasta el postre cuando las voces se habían suavizado con el vino y el aire estaba cargado de azúcar y simulación. Luego me levanté, el sobre ardiendo entre mis dedos como una prueba de fuego. Tengo algo que decir, anuncié, y la risa de Celeste murió en su garganta. Todos los ojos se volvieron hacia mí, algunos curiosos, otros ya sospechosos. Saqué el papel de mi bolso y se lo tendí como si fuera un veredicto. Léelo, ordené sin un temblor en mi voz. Celeste frunció el ceño como si le hubiera ofrecido un pedazo de basura. Abrió el sobre con las uñas recién pintadas y sus ojos escanearon las líneas con creciente incredulidad. Su rostro palideció y luego se sonrojó de ira. ¿Qué es esto?, gritó mi padre, arrebatándole la sábana de las manos. El cuchillo que había usado para cortar el pavó cayó sobre el plato con un crujido. Mi madre dejó caer el tenedor y el metal resonó contra la porcelana como una señal de alarma. No voy a pagar la boda, declaré mirando a Celeste sin pestañear. Se acabó el tiempo para que yo pueda complacer tus caprichos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con el cuchillo que mi padre aún sostenía. Celeste abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. ¿Eres tan egoísta?
Escupió con la voz temblando de furia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, rugió mi padre, estrellando la carta contra la mesa como si pudiera borrar las palabras con la fuerza de sus puños. Mi mamá simplemente tartamudeó, no podemos hablar de esto, mientras sus manos temblaban sobre la servilleta. Los primos y los tíos fingieron repentino interés por los cubiertos, pero sentí sus miradas furtivas, ávidas de drama. No hay nada que discutir, respondí, alejándome ya. He dado demasiado. Ahora es suficiente. Celeste explotó, arruinaste mi día. Todos sabrán lo que hiciste. Mientras mi padre despotricaba sobre lealtad familiar e ingrata. No me di vuelta. El aire gélido de la noche me golpeó como un puñetazo cuando abrí la puerta, pero era mejor que el calor sofocante de esa habitación. Mi coche esperaba en el camino de piedra, con las llaves pesadas en la palma de mi mano. No fue un escape. Fue una declaración de independencia. El día después de Navidad, mi móvil se convirtió en un campo de batalla. Las notificaciones surgieron como balas, mensajes de Celeste, ácidos y precisos como un veneno. ¿Cómo pudiste humillarme así? Pensé que eras mi hermana, no una mala extraña. Leí cada uno, pero no respondí. Sabía que cualquier palabra mía sería distorsionada, convertida en prueba de mi crueldad. Celeste siempre supo jugar a este juego, hacerse la víctima mientras me crucificaba. Hasta que ella subió. Al mediodía abrí Facebook y allí estaba, una publicación pública, fijada en la parte superior de su perfil, con una foto de ella con los ojos hinchados, maquillaje estratégicamente corrido, por supuesto. Algunas personas valoran más el dinero que la familia, escribió con el drama de una telenovela. Mi hermana prefirió ver mi sueño desmoronarse en lugar de ayudar. Qué triste saber que la sangre no es más espesa que el agua o los billetes de $100. Los comentarios se llenaron en minutos. Qué falta de corazón, la familia lo es todo, niña, debes estar celosa del éxito de tu hermana. Se rieron de mí incluso antes de conocerme. Me tragué la bilis. Casi podía oír a Celeste dictando cada palabra, ensayando su expresión de dolor mientras escribía. Pero no caí en la trampa. Bloqueé comentarios, silencié notificaciones. Quería una guerra pública. No habría satisfacción. Luego vino la fase de llamadas telefónicas. Evelyn, la chismosa profesional de Springfield, se me acercó en el supermercado con una sonrisa falsa. He oído que estás causando revuelo en la familia, querida, susurró, mientras sus ojos brillaban con la anticipación de nuevos chismes. La gente dice que abandonaste a tu hermana en el momento más importante de su vida. No respondí. No lo justifiqué. Simplemente empujé el carrito, dejándola masticando decepcionada. Pero Springfield era demasiado pequeña para escapar. En los pasillos del mercado escuché susurros, es ella, la que no ayudó a su hermana, dicen que siempre fue egoísta. Incluso el cajero me miró con lástima, ¿o fue un juicio? No importó. Ya lo había decidido, no lucharía contra las sombras. En cambio los eliminé por completo. Jacob fue el único que entendió. Nos reunimos en un café vacío en las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Te chuparon hasta los huesos, dijo tajante mientras revolvía el azúcar que no iba a utilizar. Ahora que dijiste que no, te has convertido en el villano. Pero la verdad, eres la primera persona en esta familia en tener el coraje de salvarse. Sus palabras resonaron en mí como un veredicto absoluto. Fue entonces cuando lo supe, no bastaba con resistir. Necesitaba irme. Roanoke, Virginia apareció como una promesa en mi computadora, un pequeño pueblo ubicado entre montañas, donde nadie sabía mi apellido ni las mentiras que contenía. Envié inmediatamente un correo electrónico a la sede de la empresa, estoy interesado en el puesto en Roanoke. ¿Cuándo puedo hablar sobre el traspaso? La respuesta llegó rápidamente como un presagio, tenemos un puesto vacante. Usted sería una gran incorporación. No fue un escape. Fue un renacimiento. Pasar las siguientes semanas fue como desatar los nudos que me habían estado frenando durante años. Vendí muebles que no quería, doné ropa que ya no me quedaba, solo empaqué lo esencial. Cada caja cerrada era un adiós a una versión mía que ya no existía. Springfield quedaría atrás con sus lenguas afiladas, sus expectativas asfixiantes, su enfermiza idea de que el amor se medía en controles y sacrificios.
El día antes de la mudanza miré por última vez la habitación que había sido mi refugio y mi prisión. Las paredes desnudas, los cajones vacíos. En el espejo una mujer que finalmente reconocí, ni la hija obediente, ni la hermana explotada, ni el cajero automático familiar. Solo yo. Jacob me abrazó en el estacionamiento del edificio, sus manos firmes sobre mis hombros. No mires atrás, murmuró. Hay algo mejor en el frente. Y por primera vez en años le creí. El único que siempre estuvo a mi lado fue Jacob. Había escuchado mis lamentos por el pago de las cuentas de Celeste, solo para verla desperdiciar dinero en caprichos superfluos. Mereces vivir para ti mismo, añadió con una firmeza que cortaba el aire como una espada. Asentí agradecida no solo por el apoyo, sino también por el cruelmente necesario recordatorio de que dejar ir era un acto de supervivencia. Prometí mantenerme en contacto y su abrazo antes de regresar a los palcos fue el último hilo de humanidad que le quité a Springfield. 3 días después llegó una carta. El sobre era extraño, la dirección estaba escrita a mano, con una letra que pretendía ser la de mi padre pero que delataba las florituras exageradas de Celeste. En su interior, un documento con el pomposo título de Acuerdo de Fondo Familiar. Se me revolvió el estómago al leerlo, un contrato que me obligaba a depositar $25.000 al año en un supuesto fondo de jubilación para mis padres. Las firmas, la de mi padre y la de Celeste, eran sospechosas, demasiado perfectas, como si hubieran sido copiadas de una plantilla. Y la cláusula final, la más cruel, según lo acordado en la reunión familiar del día mayo del 12, fecha en la que ni siquiera estaba en la ciudad. No fue solo otro chantaje. Era una trampa legal, meticulosamente diseñada para atraparme. Habían pasado de una culpa manipulada a un fraude flagrante. Llamé al banco con manos temblorosas. No se ha abierto ninguna cuenta nueva a su nombre, confirmó el encargado. Pero no confiaría en las palabras. Al día siguiente el documento estaba sobre el escritorio de una abogada, cuyas cejas se arquearon mientras hojeaba las páginas. Esto no tiene valor legal, afirmó. Es algo amateur, probablemente inventado. Necesitas protegerte. Su sugerencia fue clara, una orden de alejamiento contra Celeste, dado su historial de acoso. No lo dudé. Firmé los papeles en el juzgado del condado con el bolígrafo firme, como si cada letra fuera un ladrillo en el muro que finalmente había erigido entre ellos y yo. La orden no detendría a mi padre ni a mi madre, pero Celeste ya no podría llamarme, enviarme mensajes de texto ni presentarse en mi puerta. La tramitación tardará algunas semanas, advirtió el empleado. Pero el simple hecho de registrarlo me devolvió algo que me habían robado años atrás, el control. El día antes de irme deambulé por mi apartamento vacío en Springfield, y las paredes reflejaban los fantasmas de una vida que pasé complaciendo a aquellos que nunca me habían conocido. Los muebles habían sido vendidos o almacenados, solo quedaban cajas y la certeza de que el lugar ya no era mío. El contrato falso de Celeste fue la prueba definitiva, para ellos yo nunca fui una hija, solo una fuente de recursos. La firma de mi padre en el papel dolía más que cualquier palabra, una traición que no sabía cómo predecir. Mi madre no había firmado, pero su silencio durante todo el proceso sonó más fuerte que cualquier acusación. Cerré la puerta con llave por última vez, dejé las llaves al administrador de la propiedad y cargué el auto con lo poco que quedaba de mí. Cuando salí de Springfield, las calles familiares se disolvieron en el espejo retrovisor, borrosas por las lágrimas que me negué a derramar. Roanoke me recibió en una gélida mañana de febrero, con el olor a pintura fresca en el nuevo apartamento y la promesa de las montañas Blue Ridge extendiéndose más allá de la ventana. Desempaqué cajas, organicé estantes, me lancé a trabajar en la sucursal de marketing como alguien que se ahoga en agua limpia después de años en el barro. Por primera vez en una década, me desperté sin el peso de las expectativas de otras personas. Caminé hasta una cafetería del centro, pedí un café y me senté junto a la ventana, saboreando el aire como si fuera oxígeno puro después de una vida de asfixia. Roanoke estaba callado, un marcado contraste con la sofocación de los chismes de Springfield. Estaba empezando de nuevo y por primera vez, no me dolió mucho. Hasta que la paz duró una semana. Un mensaje de un número bloqueado sacudió mi teléfono: no puedes huir de tu familia. Voy a hacer que todos sepan quién eres realmente. No necesité más de 2 palabras para reconocer la autoría. Incluso con la orden de restricción en vigor, Celeste todavía estaba tratando de clavarme sus garras.
Borré el mensaje, pero las náuseas persistieron. Su amenaza no era una retórica vacía, ya había demostrado ser una maestra en poner a la gente en mi contra. Bloqueé el número y traté de concentrarme en el trabajo, pero sus palabras se cernieron sobre mí como una niebla tóxica, nublando el cielo despejado de mi nuevo comienzo. 2 semanas después, el veneno afectó mi trabajo. Mi jefa me llamó a su oficina con cara seria. Hemos tenido algunas preocupaciones, dijo entrelazando los dedos. Se rumorea que usted falsificó sus calificaciones. La miré asombrado. Eso no es cierto, respondí, mi voz firme a pesar del pánico que subía por mi garganta como lava. Ella asintió pero me pidió que aclarara mi historial con recursos humanos. Al salir de su oficina, sentí el calor familiar de la manipulación de Celeste. Ya no estaba contenta con perseguirme, ahora quería destruir los únicos cimientos que había reconstruido. Pasé la noche revisando correos electrónicos y currículums antiguos, comprobando cada línea, cada fecha, como quien examina las grietas de los cimientos antes de una tormenta. La acusación era infundada, pero se extendió como la pólvora. Necesitaba descubrir cómo. Llamé a Jacob esa noche. Había permanecido en Springfield, pero permaneció cerca, siempre dispuesto a ser mi puerto. Escuché algo, dijo en voz baja. Un colega tuyo que conoce al prometido de Celeste te mencionó en un bar. Dijo que mentiste sobre tu experiencia para conseguir el trabajo en Roanoke. Agarré el teléfono con fuerza, mi mente acelerada. Celeste había utilizado su red de contactos, su prometido, sus compinches, para sembrar discordia hasta mi nueva oficina. Jacob había escuchado la historia de un conocido mutuo que había estado en ese bar, y las piezas encajaron cuando se mencionó el nombre de Celeste. Ella no se rendirá, advirtió Jacob. Tienes que poner fin a esto. Tus palabras fueron la luz que necesitaba. Al día siguiente entré a la oficina de recursos humanos con una carpeta repleta de mi currículum, evaluaciones de desempeño de Springfield, correos electrónicos que confirmaban mi transferencia, certificados, todo meticulosamente organizado. Escuché los rumores, le dijo al gerente manteniendo un tono tranquilo. Vienen de mi hermana Celeste. Tenemos un conflicto personal y ella está tratando de desacreditarme. Conté lo esencial, las demandas, el contrato falso, la orden de restricción, sin ahondar en los detalles sórdidos. Entregué mis documentos acreditando cada proyecto que había liderado, cada curso que había completado. La gerente hojeó mi expediente y su expresión se suavizó. Eso parece sólido, admitió. Investiguemos el origen del rumor. Una semana después, Recursos Humanos me volvió a llamar. Rastrearon la fuente, un correo electrónico anónimo enviado a un empleado junior afirmando que había falsificado mis credenciales. La IP se refería a un restaurante en Springfield, y la redacción, vaga pero venenosa, tenía la firma inconfundible de Celeste. El caso fue desestimado por infundado, mis registros, revisados, eran irreprochables. Está libre de cualquier sospecha, dijo el gerente. Lamentamos que esto haya sucedido. Le di las gracias aliviado, pero sabía que ese no era el final. Celeste había fracasado esta vez, pero su obsesión era un cáncer en metástasis. Guardé el informe de recursos humanos como evidencia en caso de que lo necesitara. Roanoke era mi territorio ahora y no permitiría que ella lo envenenara. 6 meses después, fue Florence quien me devolvió al pasado. Un mensaje inesperado: tu mamá y tu papá quieren hacer las cosas bien. La familia está lista para hablar, para sanar esta herida. Sospechoso pero con una pizca de esperanza, después de todo, había construido una vida en Roanoke, con amigos, estabilidad, una rutina que finalmente me pertenecía, consideré que tal vez, solo tal vez, habían visto la luz. El cierre sonó tentador. Reservé un viaje de fin de semana a Springfield, prometiéndome que escucharía pero no me rendiría. Llegué a casa de mis padres una calurosa tarde de agosto. Florence me recibió en la puerta con una sonrisa vacilante. En el interior, Celeste ocupaba la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados como una reina derrocada. Mi padre hojeó un cuaderno lleno de números, evitando sus ojos los míos. Mi madre sirvió té helado y sus manos temblorosas delataban lo que sus palabras no se atrevían a decir. El aire estaba pesado como plomo. Era como si hubieran ensayado cada palabra. Florence rompió el silencio con una voz suave, casi melódica, como si estuviera recitando un guión.
Solo queremos que la familia vuelva a estar unida, dijo con los ojos brillando con calculada sinceridad. Asentí, esperando el golpe. No pasó mucho tiempo. Mi padre tosió empujando el cuaderno hacia mí con un gesto que pretendía ser casual pero que era puro cálculo. Tu madre y yo ya no tenemos la misma edad, comenzó con la voz ronca de alguien que ha practicado esta línea muchas veces. Necesitamos ayuda con los gastos, alquiler, facturas, un auto nuevo. Las palabras cayeron como piedras en la boca de mi estómago. Celeste no perdió el tiempo. Su voz cortó el aire como una espada. Te está yendo bien en Rouen-Oak, ¿no? Unos cuantos miles al mes no harían ninguna diferencia para ti. Es lo menos que puedo hacer. Miré el cuaderno. Una lista impecable mecanografiada con precisión quirúrgica, alquiler, medicinas, gastos varios. No fue una petición. Era una carga disfrazada de deber, una vez más. Mi pecho se cerró como un puño. No fue una reconciliación. Era la misma trampa de siempre, solo que con un barniz nuevo. No habían cambiado. Todavía me veían como una cuenta bancaria con piernas, no como una hija, no como una hermana. Empujé el cuaderno hacia atrás. No, dijo su voz firme a pesar del temblor en sus manos. No voy a pagar por tus elecciones. Los ojos de Celeste se entrecerraron, oscuros como una tormenta. Nos debes una, escupió, las palabras llenas de veneno. Después de todo lo que hemos hecho por ti, no puedes simplemente darte la espalda. Mi padre sacudió la cabeza y alzó la voz hasta adoptar un tono de sermón. Esto es una cuestión de responsabilidad familiar. Mi madre, como siempre, permaneció en silencio, retorciendo con los dedos la servilleta hasta hacerla pedazos. Florence intentó intervenir. Vamos a calmarnos, pero ya había oído suficiente. Me levanté tan rápido que la silla crujió contra el suelo. Ya te he dado años de mi vida y mi dinero, dijo mirando a Celeste con una mirada ardiendo de ira contenida. Suficiente. Esta es la última vez que tenemos esta conversación. Ella también se puso de pie con la voz llena de odio. Te arrepentirás de habernos abandonado. Mi padre murmuró algo sobre ingratitud, las palabras se perdieron en el aire denso. Mi madre finalmente habló con la voz temblorosa, apenas audible. ¿No puedes ayudar un poco? La miré deseando por enésima vez que me hubiera defendido una vez. Ya he ayudado mucho, respondí. Me fui sin mirar atrás. Florence me siguió hasta el porche y se disculpó en voz baja, pero yo hice un gesto con la mano. No es tu culpa, dijo, y era verdad. El calor del verano me envolvió tan pronto como entré por la puerta, pesado como una capa pero no tan sofocante como la casa que estaba dejando atrás. Conduje directamente a un hotel, sin poder pasar una noche más en esa ciudad. Los mensajes comenzaron incluso antes de que yo llegara a la habitación. Celeste, por supuesto, acusaciones, chantajes emocionales, frases cuidadosamente elaboradas para herir. Bloqueé tu número sin dudarlo. Mi padre envió un solo mensaje: estás cometiendo un error. Lo apagué. Mi madre no dijo nada. Y eso dolió más que cualquier palabra. Pensé en todos los años que pasé tratando de ser suficiente para ellos, esperando que algún día me vieran como algo más que un recurso. Nunca sucedió. Al día siguiente salí del hotel y regresé a Rouen-Oak. Cada milla entre nosotros me liberaba un poco más. La ciudad me recibió con sus calles tranquilas y su horizonte montañoso, como un abrazo después de una larga ausencia. Cuando entré a mi apartamento, dejé caer mi bolso al suelo y sentí que algo se desprendía de mí, no un peso, sino una cadena. Springfield era el pasado, una página que finalmente había pasado. No estaba huyendo. Estaba eligiendo. Mi carrera me esperaba, mis amigos estaban allí y mi vida, por primera vez, era mía. Un año después, un conocido en común me dio la noticia. Celeste había sido despedida de la empresa de marketing donde había trabajado durante años. Su hábito de difundir mentiras sobre sus colegas para ascender en las filas finalmente la había alcanzado. Uno de ellos reunió pruebas y la investigación interna fue implacable. No me sentí feliz cuando lo descubrí. Solo un silencio interno, como si el universo finalmente hubiera equilibrado sus cuentas. Tus mentiras casi destruyeron mi reputación en Rouen-Oak. Ver sus acciones volverse contra ella fue menos venganza y más justicia poética.
Respecto a mis padres, la realidad fue menos dramática, pero igualmente reveladora. Sin mi apoyo financiero, tuvieron dificultades para llegar a fin de mes. La jubilación apenas cubría lo esencial: comida, electricidad, un modesto apartamento en las afueras de Springfield. Tuvieron que vender el coche y se mudaron a un lugar más pequeño. Una opresión en el pecho, sí, pero temporal. Habían elegido el lado de Celeste, esperando que yo financiara sus vidas. Ahora cosecharon lo que sembraron. No les deseé ningún daño. Pero tampoco era mi obligación arreglar lo que rompieron. En Roanoke, mi vida floreció. Me habían ascendido a gerente senior de marketing, un puesto que me desafió y me llenó de propósito. Me encantaba liderar proyectos, intercambiar ideas con mi equipo, ver cómo las estrategias cobraban vida. Fuera del trabajo, tenía un círculo de amigos que se habían convertido en familia, los que yo elegía. Caminábamos por los senderos de Blue Ridge los fines de semana, cenamos en restaurantes locales y nos reíamos de nada en cafés ruidosos. Mi apartamento, que alguna vez fue solo un refugio, ahora respiraba vida: libros apilados, plantas que logré mantener vivas, fotografías de momentos que yo mismo había creado. Vivió para mí. Y fue liberador. Aprendí duras lecciones en el camino. Decir no a aquellos que solo saben tomar no es egoísmo, es supervivencia. Mi familia confundió mi bondad con debilidad, pero cada límite que establecí me hizo más fuerte. Priorizar mi salud mental significó cortar vínculos tóxicos, aunque dolieran. Antes pensaba que familia era sinónimo de obligación. Hoy sé que se trata de respeto mutuo. Romper con ellos no fue fácil, pero era necesario para preservar mi paz. Si mi historia te resuena, debes saber que no estás solo. Elegirse a uno mismo no es un acto de crueldad, es un acto de valentía. Y para aquellos que han seguido este viaje hasta ahora, gracias por escuchar. Tu apoyo, incluso silencioso, marca la diferencia. Me gustaría saber, ¿alguna vez has tenido que poner límites con quien debería amarte? ¿Cómo encontraste la fuerza para anteponer tu bienestar?